Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Aristóteles, la vida del hombre que quiso comprenderlo todo. En el año 384 antes de nuestra era, cuando el mundo griego aún no sospechaba que estaba a punto de dar forma intelectual a siglos futuros de pensamiento occidental, nació en la ciudad de Estagira, una pequeña localidad costera de Macedonia, un niño destinado a mirar la realidad no como un misterio sagrado e inaccesible, sino como un entramado de causas, movimientos, propósitos y formas que podían ser observadas, descritas y comprendidas con paciencia infinita. Ese niño se llamaría Aristóteles. Estagira no era Atenas, ni pretendía serlo, y esa distancia geográfica y cultural marcaría profundamente el carácter del filósofo, pues Aristóteles no creció entre los debates públicos de la democracia ateniense, ni entre los poetas trágicos que dominaban los teatros, sino en una región fronteriza, ligada más a la medicina, a la observación de la naturaleza y al contacto directo con la vida orgánica que a la retórica política, una circunstancia aparentemente menor que, sin embargo, explicará más tarde su inclinación obsesiva por clasificar, diseccionar, ordenar y comprender el mundo vivo con un rigor casi científico. Su padre, Nicómaco, no fue un ciudadano cualquiera, sino médico personal del rey Amintas III de Macedonia, abuelo de quien sería Alejandro Magno, y pertenecía a una antigua tradición de médicos que afirmaban descender del propio Asclepio, el dios de la medicina, lo que significa que Aristóteles creció rodeado de instrumentos quirúrgicos, relatos sobre anatomía, observaciones clínicas y una concepción del conocimiento basada menos en la inspiración divina que en la experiencia repetida, cuidadosa y metódica. Aunque la historia suele pasar por alto este detalle, es muy probable que Aristóteles aprendiera desde niño a observar cuerpos enfermos, a escuchar descripciones de síntomas, a valorar la importancia del tiempo, del entorno y de la causa concreta, desarrollando así una sensibilidad empírica que muchos años después lo llevaría a discrepar silenciosamente de su maestro Platón, quien confiaba más en el mundo de las ideas puras que en el testimonio imperfecto de los sentidos. La muerte temprana de Nicómaco y de su madre dejó a Aristóteles huérfano a una edad aún incierta, aunque fue acogida por un tutor llamado Proxeno de Aternea. Aquel desarraigo temprano sembró en él una relación particular con el mundo. Aristóteles nunca sería completamente de ningún lugar, ni plenamente ateniense, ni completamente macedonio, ni enteramente político, ni del todo retirado, sino un observador constante que parecía estar siempre un paso atrás, tomando notas mentales mientras los demás actuaban. A los 17 años, cuando otros jóvenes apenas comenzaban su formación básica, Aristóteles fue enviado a Atenas, el corazón intelectual del mundo griego, donde ingresó en la Academia de Platón, una institución que no se parecía a ninguna escuela moderna, sino más bien a una comunidad viva de discusión, paseos, debates interminables y ejercicios mentales en los que la filosofía se respiraba como el aire mismo. Durante casi 20 años, Aristóteles permaneció en la academia, primero como alumno, luego como colaborador cercano, y aunque la relación romántica habla de una relación armoniosa entre maestro y discípulo, la realidad fue mucho más compleja, rica y silenciosamente tensa, pues Aristóteles admiraba profundamente a Platón, pero no podía aceptar sin reservas su desprecio por el mundo sensible, ni su idea de que las realidades verdaderas existían en un plano separado, eterno e inmutable. Hay una frase que siglos más tarde se le atribuiría, quizá apócrifa, pero profundamente reveladora. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Una declaración que resume con precisión quirúrgica la actitud de Aristóteles ante la autoridad intelectual, ya que nunca fue un rebelde estridente, sino un disidente paciente, alguien que prefería construir un sistema alternativo antes que destruir el existente.
Un dato poco conocido es que dentro de la academia Aristóteles fue apodado el lector debido a su costumbre obsesiva de estudiar textos ajenos, tomar notas detalladas y acumular información escrita, algo inusual en una época en la que la transmisión oral del conocimiento seguía siendo dominante, lo que lo convierte en cierto sentido en uno de los primeros grandes intelectuales de archivo de la historia occidental. También se dice que tenía una voz débil, un cuerpo frágil y una apariencia poco imponente, detalles que contrastan con la potencia monumental de su pensamiento y que nos recuerdan que la historia de las ideas no siempre es protagonizada por figuras carismáticas, sino a menudo por individuos discretos, casi invisibles, cuya fuerza reside en la persistencia más que en el espectáculo. Cuando Platón murió en el año 347 a.C., Aristóteles no heredó la dirección de la academia, y aunque las razones exactas siguen siendo motivo de debate, es probable que su condición de extranjero y sus diferencias doctrinales jugaran un papel decisivo, obligándolo a abandonar Atenas y a iniciar una etapa de viajes, observación y maduración intelectual que resultaría crucial para la formación definitiva de su pensamiento. Durante esos años, Aristóteles vivió en Asos y luego en Mitilene, en la isla de Lesbos, donde se dedicó intensamente al estudio de la biología marina, observando peces, moluscos, cefalópodos y formas de vida que ningún filósofo antes había considerado dignas de atención sistemática, dejando descripciones tan precisas que algunas de ellas no serían corregidas hasta el siglo XIX, un hecho asombroso que suele quedar eclipsado por su fama como metafísico. Es en Lesbos donde Aristóteles demuestra con mayor claridad que su filosofía no nace del escritorio, sino de la contemplación paciente del mundo natural, del ritmo de las mareas, de la estructura interna de los animales, de la reproducción, del crecimiento y de la decadencia, como si buscara en cada organismo una respuesta silenciosa a la pregunta fundamental de por qué las cosas son como son y no de otro modo. Poco después, su vida daría un giro inesperado cuando Filipo II de Macedonia lo convocó para convertirse en tutor de su hijo Alejandro, un joven impetuoso destinado a cambiar el curso de la historia, una relación que la tradición ha mitificado, pero que en realidad estuvo marcada más por la enseñanza de valores, ética y admiración por la cultura griega que por la transmisión directa de teorías filosóficas complejas. Aristóteles no convirtió a Alejandro en filósofo, pero sí sembró en él una visión del mundo en la que el conocimiento, la curiosidad y la ambición intelectual iban de la mano del poder, una combinación explosiva cuyos efectos se sentirían durante siglos, pues gracias a las conquistas de Alejandro, muchas de las obras de Aristóteles se preservarían y difundirían más allá del mundo griego. Aquí, en este punto de su vida, Aristóteles ya no es sólo un estudiante ni un discípulo, sino un pensador en plena gestación, un observador incansable, un clasificador del mundo, un hombre convencido de que la realidad podía ser comprendida si se la miraba con suficiente atención, y es precisamente desde esta convicción que tras la muerte de Filipo y el ascenso definitivo de Alejandro decidirá regresar a Atenas para fundar su propia escuela, un lugar que cambiaría para siempre la historia del pensamiento. Cuando Aristóteles regresó a Atenas alrededor del año 335 antes de nuestra era, la ciudad ya no era la misma que había conocido en su juventud, pues la sombra del poder macedonio se extendía sobre las antiguas instituciones democráticas y muchos ciudadanos observaban con desconfianza a cualquiera que mantuviera vínculos reales o supuestos con la corte de Alejandro, una circunstancia que obligó al filósofo a moverse con cautela, evitando el centro político de la ciudad y estableciendo su escuela en un espacio más discreto, casi marginal, pero intelectualmente fértil, el Liceo. El Liceo no fue concebido como un templo solemne del saber, ni como una academia cerrada, sino como un lugar vivo, atravesado por senderos arbolados, gimnasios y pórticos,
donde la enseñanza se realizaba caminando, conversando y observando, una práctica que dio origen al nombre de peripatéticos, los que piensan mientras caminan, como si el movimiento físico ayudara a mantener despierto el pensamiento y evitara que las ideas se volvieran rígidas o dogmáticas. A diferencia de Platón, que escribía diálogos literarios cuidadosamente elaborados, Aristóteles desarrolló un estilo mucho más seco, técnico y analítico, y es importante señalar que la mayoría de las obras que hoy conservamos no estaban destinadas al público general, sino que eran apuntes de clase, esquemas de trabajo y textos internos del liceo, lo que explica su densidad, su estructura fragmentaria y su carácter casi obsesivamente preciso. Uno de los datos menos conocidos sobre Aristóteles es que probablemente fue el primer filósofo de la historia en organizar un programa de investigación colectiva, en el que sus discípulos recopilaban constituciones de distintas ciudades, clasificaban animales, estudiaban fenómenos meteorológicos y registraban datos empíricos que luego eran discutidos y sistematizados, anticipando de manera sorprendente el funcionamiento de una institución científica moderna. Se dice que el Liceo llegó a reunir una de las primeras grandes bibliotecas del mundo antiguo, financiada en parte por Alejandro Magno, quien enviaba especímenes animales, plantas exóticas y relatos etnográficos desde los confines de su imperio, permitiendo a Aristóteles ampliar su comprensión del mundo mucho más allá de las fronteras griegas, algo absolutamente extraordinario para su época. Aristóteles no sólo quiso saber qué eran las cosas, sino por qué eran como eran, y para ello desarrolló su célebre teoría de las 4 causas: material, formal, eficiente y final, una estructura conceptual que no pretendía ser una abstracción inútil, sino una herramienta práctica para comprender desde una estatua hasta un ser vivo, desde una tragedia hasta una constitución política, revelando su convicción profunda de que el universo no es un caos arbitrario, sino un sistema inteligible orientado hacia fines. Sin embargo, hay un aspecto menos divulgado de su pensamiento. Aristóteles no creía que todo tuviera un propósito moral o divino, sino que entendía la finalidad como una tendencia natural, interna, casi biológica, lo que la alejaba tanto del misticismo como del mecanismo puro, situándolo en una posición filosófica intermedia que durante siglos resultaría incómoda para teólogos, racionalistas y revolucionarios por igual. En el ámbito de la biología, su trabajo fue tan exhaustivo que llegó a describir más de 500 especies animales, diferenciando entre animales con sangre y sin sangre, observando organismos internos, hábitos reproductivos y comportamientos, y aunque cometió errores inevitables, su método comparativo y su insistencia en la observación directa lo convierten, sin exageración, en el padre de la biología empírica. Un detalle curioso es que Aristóteles sentía una especial fascinación por los animales marinos, considerados imperfectos, como pulpos y sepias, porque en ellos creía ver con mayor claridad las transiciones graduales de la naturaleza, una idea que siglos más tarde sería retomada por teorías evolutivas, aunque Aristóteles jamás imaginó la evolución en el sentido moderno. En ética, Aristóteles se alejó radicalmente de la idea de normas universales rígidas y propuso en cambio una ética del carácter basada en el hábito, la práctica y la búsqueda del justo medio, entendiendo la virtud no como un mandato externo, sino como una disposición adquirida a lo largo del tiempo, un equilibrio delicado entre extremos que sólo puede alcanzarse mediante la experiencia y la reflexión constante. Este enfoque reveló un Aristóteles profundamente humano, consciente de las limitaciones, pasiones y contradicciones de la vida real y muy lejos de la imagen de un filósofo frío y abstracto, pues para él la felicidad no consistía en el placer inmediato ni en la contemplación aislada, sino en una vida plena, activa, racional y socialmente integrada. También reflexionó extensamente sobre la política, afirmando que el ser humano es, por naturaleza, un animal político, destinado a vivir en comunidad, y aunque defendió ciertos aspectos jerárquicos que hoy resultan problemáticos,
su análisis de las distintas formas de gobierno sigue siendo uno de los estudios más lúcidos jamás escritos sobre el poder, la estabilidad y la corrupción de las instituciones. Un hecho poco mencionado es que Aristóteles desconfiaba profundamente de los cambios políticos abruptos y de las revoluciones, no por conservadurismo ciego, sino porque había observado cómo el desorden extremo solía generar más injusticia que la que pretendía corregir, una postura que lo colocó en una posición incómoda tanto en su tiempo como en siglos posteriores. Mientras enseñaba, escribía y clasificaba incansablemente, Aristóteles llevaba una vida relativamente austera, aunque no ascética, y se sabe que cuidaba su salud con esmero, moderaba su alimentación y valoraba profundamente la amistad, a la que dedicó algunas de las páginas más conmovedoras de su obra ética, afirmando que sin amigos nadie elegiría vivir, incluso si se poseyeran todos los demás bienes. Sin embargo, la estabilidad del Liceo dependía de un frágil equilibrio político que pronto se rompería. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., Atenas se levantó contra la dominación macedonia, y cualquier figura asociada directa o indirectamente con ese poder pasó a ser sospechosa, incluido Aristóteles, cuya relación pasada con la corte macedonia se volvió de pronto un peligro mortal. Acusado formalmente de impiedad, el mismo cargo que décadas antes había llevado a Sócrates a la muerte, Aristóteles tomó una decisión que revela tanto su pragmatismo como su lucidez histórica. Abandonó Atenas, declarando que no permitiría que la ciudad pecara dos veces contra la filosofía, una frase breve, irónica y cargada de una amarga conciencia del destino. Así, dejando atrás el Liceo y a muchos de sus discípulos, Aristóteles se exilió en Calcis, una isla de Eubea, donde el ritmo de su vida cambiaría drásticamente y donde, lejos del bullicio intelectual de Atenas, se acercaría silenciosamente al final de su existencia. El exilio de Aristóteles en Calcis no fue un retiro glorioso ni una huida dramática, sino una retirada silenciosa, casi doméstica, que contrasta profundamente con la magnitud de su legado, pues el hombre que había dedicado toda su vida entera a comprender las causas del universo pasó sus últimos meses lejos de la ciudad que había sido el escenario de su mayor obra intelectual, acompañado por unos pocos allegados y por la conciencia serena de haber dicho quizá todo lo que podía decir. Calcis, situada en la isla de Eubea, ofrecía un paisaje más tranquilo, marcado por el sonido constante del mar y por un ritmo vital muy distinto al de Atenas, y allí Aristóteles vivió en una casa heredada por parte de su madre, un detalle poco conocido que sugiere que aquel lugar no era una elección improvisada, sino un refugio familiar que había permanecido latente durante años, esperando el momento en que el filósofo necesitaría desaparecer del centro del mundo. Durante ese periodo final, Aristóteles no dejó de pensar ni de escribir, aunque su actividad intelectual se volvió más reflexiva, menos expansiva, como si su mente se concentrara ahora en ordenar, revisar y preservar lo ya construido, consciente de que el tiempo comenzaba a escasear y de que su obra, dispersa en rollos, notas y apuntes de clase, corría el riesgo de perderse sin un cuidado adecuado. Un dato especialmente curioso, raramente mencionado fuera de los círculos académicos, es que Aristóteles dejó un testamento sorprendentemente detallado, en el que no sólo organizó la distribución de sus bienes, sino que mostró una sensibilidad humana profunda hacia sus esclavos, algunos de los cuales serían liberados, y hacia su familia, en especial hacia su hija Pitía y hacia Arpiles, la mujer que había sido su compañera durante muchos años y a la que trató con un respeto poco habitual para la época. Este testamento revela un Aristóteles muy distinto del pensador abstracto que suele imaginarse, pues en él aparece un hombre atento a los vínculos, preocupado por el bienestar concreto de quienes lo rodeaban y consciente de la fragilidad de la vida cotidiana,
como si su ética del justo medio se manifestara finalmente en actos silenciosos más que en tratados filosóficos. La muerte de Aristóteles ocurrió en el año 322 antes de nuestra era, apenas un año después de su salida de Atenas, y aunque las fuentes antiguas difieren en los detalles, algunas sugieren que padeció una enfermedad crónica del estómago, mientras que otras menos fiables hablan de un suicidio mediante la ingesta de acónito, una versión hoy ampliamente descartada, pero que durante siglos alimentó leyendas innecesarias sobre un final trágico que no parece corresponder con su carácter ni con los testimonios más sólidos. Tenía aproximadamente 62 años, una edad considerable para la época, y murió no como un mártir de la filosofía, ni como un héroe político, sino como lo que siempre había sido, un observador del mundo, alguien que aceptaba los límites de la existencia con la misma racionalidad con la que había estudiado sus causas. Sin embargo, la muerte de Aristóteles no marcó el fin de su influencia, sino apenas el inicio de una historia aún más compleja y fascinante, la historia de la supervivencia, pérdida, redescubrimiento y reinterpretación de sus ideas a lo largo de más de 2 milenios. Tras su fallecimiento, el Liceo continuó bajo la dirección de Teofrasto, su discípulo más cercano, quien preservó gran parte de los escritos aristotélicos, aunque tras varias generaciones estos textos fueron ocultados, enterrados y olvidados parcialmente según relatan fuentes antiguas, para protegerlos del saqueo y la destrucción, un hecho que explica por qué muchas de las obras de Aristóteles reaparecieron siglos después en condiciones fragmentarias y desordenadas. Durante la Antigüedad tardía y la Edad Media, Aristóteles vivió múltiples renacimientos, primero en el mundo islámico, donde filósofos como Avicena y Averroes no sólo tradujeron y comentaron sus obras, sino que las integraron en sistemas filosóficos complejos que influyeron decisivamente en Europa y luego en el mundo cristiano medieval, donde Tomás de Aquino lo convirtió con cautela y reverencia en un aliado inesperado de la teología. Resulta profundamente irónico que un pensador pagano, ajeno a cualquier religión revelada, terminara siendo conocido durante siglos como el filósofo por excelencia, una autoridad casi incuestionable, cuya palabra se enseñaba en universidades como si fuera ley natural, algo que probablemente habría incomodado al propio Aristóteles, quien desconfiaba de las verdades absolutas y defendía la revisión constante del conocimiento. En la Edad Moderna, con el surgimiento de la ciencia experimental, muchos pensadores rechazaron a Aristóteles, acusándolo de haber frenado el progreso sin reconocer que fue precisamente su método de observación, clasificación y búsqueda de causas lo que había hecho posible el desarrollo de la ciencia como empresa racional, sistemática y acumulativa. Incluso hoy, en un mundo dominado por la tecnología y la especialización extrema, Aristóteles sigue resultando incómodo y necesario, porque nos recuerda que el conocimiento no sólo es acumulación de datos, sino comprensión del sentido, del propósito y del lugar que ocupa el ser humano dentro del conjunto de la realidad. Tal vez el legado más profundo de Aristóteles no sea ninguna teoría concreta, sino una actitud ante el mundo, la convicción de que la realidad merece ser observada con atención paciente, que las preguntas difíciles no deben evitarse y que el pensamiento, cuando se practica con honestidad y rigor, puede convertirse en una forma de vida. Así, el niño nacido en una pequeña ciudad macedonia, el estudiante silencioso de la academia, el caminante incansable del liceo, el exiliado prudente de Calcis, terminó convirtiéndose en una de las mentes más influyentes de la historia, no porque ofreciera respuestas definitivas, sino porque enseñó a generaciones enteras a formular preguntas mejores, más precisas y más humanas. Y quizá sea por eso que, más de 2000 años después, cuando pronunciamos su nombre, Aristóteles, no evocamos solo a un filósofo, sino un modo de mirar el mundo, una invitación persistente a comprender antes de juzgar, a observar antes de afirmar y a pensar siempre un poco más despacio.